Gracias, mi querido ingeniero. El honor es mío, la verdad. Muchísimas gracias a ustedes, a la División de Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana por la invitación. Para mí siempre es un honor y sobre todo un gusto ir compartiendo el día a día que vamos trabajando y desarrollando en el laboratorio de simulación de Ecoinave SA. Y empecemos de inmediato a conversar de algunos tópicos interesantes que estoy seguro les va a llamar la atención a todos acá. Y el tema es precisamente eso, conversar un poquito de qué es lo que vamos haciendo ahora en el laboratorio, que es el primer laboratorio acreditado de simulaciones en Latinoamérica, y en función de ello, pues también ir despertando en ustedes más inquietudes, porque a la final lo que queremos acá es que tengan más preguntas que respuestas del día de hoy, y eso les obliga a investigar, les obliga a buscar más cosas, y eso es realmente una manera de crecer. Sí, perfecto. Empecemos. Me gusta empezar con un poco de mis experiencias cuando estuve en mi periplo por México y realmente una de las primeras clases que yo llevé cuando llegué a México fue la que estamos viendo acá. Esta es una clase de elementos finitos. Esta es una clase de elementos finitos y lo que están viendo acá son las shape functions que se aplica cuando estamos haciendo elementos en dos dimensiones, de elementos triangulares, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, solamente imagínense estar llegando a un país extranjero, no tener familia, no tener conocidos y llegar a su primera clase y ver esto. Yo les juro que salí de ahí a las 10 de la noche y lo primero que fui a hacer en mi computadora fue buscar vuelos. Al siguiente día me quería ir, me quería volver al Ecuador, pero no lo hice, no lo hice y ventajosamente eso fue lo que sucedió para poder estar ahora conversando con ustedes y trayéndoles un poco de esas experiencias que se vivieron tanto en esa época como después ya en el andar profesional de una empresa, ¿sí? Y este es uno de los primeros proyectos en los que estuve yo personalmente hecho cargo en el CIMA. ¿Qué es el CIMA? El CIMA es el Centro de Investigación en Mecatrónica Automotriz del Tecnológico de Monterrey y ahí estuvo a mi cargo el desarrollo de este proyecto. ¿Qué es lo interesante de este desarrollo? Miren, teníamos que llegar a construir estas partes tal cual como debían estar. Y pues claro, en la parte CAD hicimos todo un desarrollo, logramos trabajar en el diseño de una propuesta para estos carritos. ¿Qué son estos carritos? Es muy interesante que estos carritos son una competencia estudiantil, ¿sí? Son una competencia estudiantil en la cual estos vehículos son diseñados por estudiantes, construidos por estudiantes y a su vez se los compite en una serie de carreras a nivel nacional en México, ¿no? Esto estoy hablando desde en el año 2009 al 2011 que yo estuve en México. Y pues lo importante acá era primero tener un diseño detallado de cómo íbamos a competir y después de eso hacer que ese diseño sea lo más ligero, lo más liviano posible, lograr simular ese diseño. Entonces, para mí realmente ese era mi rostro, no solamente en las clases de elementos finitos, sino el momento en que me puse ya a diseñar esto, el momento en que ya me senté y dije, bueno, con las herramientas que yo tengo, voy a intentar bajar el peso, quitar acá algo, reforzar en otras partes realmente donde sea necesario. ¿Sí? Y realmente fue tan complicado para mí realizar esta simulación que no tienen una idea. Fue realmente complicado. Em, Pasaron días, horas, días, semanas, inclusive el deadline del proyecto estaba por terminar y yo no encontraba una solución. Hasta que pues realmente lo que tuve que hacer o a lo que tuve que recurrir es a una herramienta computacional que se llama Hypermesh. Esta herramienta es una herramienta de alto nivel que la utilizan en empresas grandes en México y automotrices a nivel mundial. Fue en el software en el cual desarrollé mi tesis de maestría en General Motors y pues no hubo otra manera. Y fíjense ustedes que lo que hubo que hacer acá es algunas simplificaciones, quitar algunas partes, no hubo manera de mallar todas, pero lo que sí hubo manera fue de tener un comportamiento por lo menos estimado de cómo se comportaría esa estructura, ¿no? De cómo estaría trabajando esa estructura. Aquí algunos detalles de qué fue lo que pasó en ese periplo. Estas zonas, por ejemplo,
se pudieron modelar de manera correcta, de manera en la cual podamos tener un insight mejor de qué es lo que está pasando acá en estos puntos. Algo muy diferente, y aquí me gusta hacer una comparación entre esta que ustedes están viendo acá, que sería una junta de una de las partes de este chasis, y esta junta de acá. ¿Por qué me gusta comparar con este diseño de acá o este modelo de acá? Porque usualmente nosotros estamos acostumbrados a pensar en un modelo de un chasis como líneas, ¿no? Y no está mal, está correcto desde el punto de vista de ahorro de recursos computacionales. Yo lo que estoy haciendo acá es reemplazando la tubería de mi chasis por elementos 1D, lo cual es totalmente correcto. Elementos finitos hay de tres tipos, 1D, 2D y 3D, y las formas de los elementos finitos, pues las hay en líneas, en cuadrados o triángulos o en cubos o pirámides. ¿Ok? Sin embargo, sin embargo, ¿cuál es la desventaja que presenta esta manera de simulación estructural? Sí, y yo lo sé porque en el año 2006 hice una tesis en la cual modelé de esta manera un autobús. ¿Cuál es la desventaja? Que, ok, me dice cómo se está comportando de manera muy rápida. Esto no se demora ni siquiera horas, ni siquiera días, digámoslo en el contexto en el que hablé, no semanas como me demoré yo. Sin embargo, a mí no me va a dar la información en estos puntos, en estas zonas de unión, en donde están los puntos de soldadura. Ahí el software no me va a poder predecir. Me va a poder predecir qué pasa, por ejemplo, en la mitad de este tubo, en la zona central de este tubo, pero justamente en la unión no voy a poder no voy a ver qué es lo que pasa con la soldadura, por ejemplo. No voy a poder ver qué es lo que pasa si es que esas dos juntas están unidas. No voy a ver si es que se hizo, por ejemplo, la famosa esquina de pescado aquí. ¿Me explico? Entonces, es desde ese punto de vista una desventaja. Este tipo de modelos en elementos lineales se utilizan pues para una primera aproximación. Pero en este caso, nosotros ya no teníamos una primera aproximación, sino ya teníamos que tener el modelo completo, el modelo para producción, el modelo para construir. Entonces, es por eso que se decidió tomar esta manera de simular elementos en los cuales tengamos cuadrados más pequeños distribuidos en toda esta zona y que nos permitan de ese modo verificar de mejor manera cómo se distribuyen los esfuerzos, ¿ok? Acá está representado el espesor, acá está representado todas las condiciones de esta junta y nos permitió ver, como estoy mostrando acá con el cursor, si es que me pueden seguir, nos permitió ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, en las zonas rojas, yo tengo ahí una probabilidad bastante alta de una fisura o de una rotura en función de las cargas que se aplicaron y de los análisis de fatiga que se realizaron a este chasis. Entonces, antes de construir, yo ya puedo tomar alguna acción, alguna decisión, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Ahora, si es que mencioné, si es que mencioné que para realizar esta simulación yo me demoré 15 días y realmente mi cara estuvo así esos 15 días, ¿no? Así como la de Michael Jordan, llorando todas las noches porque no podía. Iba a pedir ayuda a uno de los ayudantes de laboratorio, me daba una instrucción, me daban otra instrucción, entonces no, era mía la responsabilidad. Sí, entonces tenía que salir con esta simulación. Ahora, para hacer una comparación, hay una manera de hacerlo sin tanto sufrimiento. Y ustedes me van a decir, ¿cómo? Los elementos finitos no han cambiado, es exactamente lo mismo. Bueno, hay una manera de hacerlo sin tanto sufrimiento. Y esto es trabajando con herramientas de última generación, con herramientas top, con herramientas que me permitan utilizar toda la tecnología para poder yo estar trabajando con los mejores recursos de mi computadora y en función de eso poder sacar mejor ventaja de mi tiempo, que es lo que me sirve, ¿no es cierto? Es interesante y es importante estudiar la parte la parte teórica de los elementos finitos. Sin embargo, pues evidentemente ya en la práctica, ya en un trabajo, ya en el laboratorio, por ejemplo, lo que nosotros necesitamos, lo que nuestros clientes necesitan es que estas simulaciones salgan lo más rápido posible, ¿sí? Lo más rápido posible. Entonces, para eso se utilizan herramientas de última tecnología y una de estas herramientas como tal se llama SimSolid. ¿Ok? Y este ejemplo me sirve para explicarles cómo funciona SimSolid. Si es que aquí ustedes se fijan, esta estructura tiene un montón de cuadraditos. Esto
es lo que se conoce como elementos finitos tradicional. Los elementos finitos tradicional lo que hacen es dividir a toda esta geometría en cuadrados. ¿Por qué? Ustedes me dirán, pero ¿por qué hace eso los elementos finitos tradicionales? Pues muy simple, porque, por ejemplo, para este arco de esta estructura, no existe pues una ecuación que me diga exactamente ingrese este radio, ingrese este otro radio, ingrese este otro radio, y yo le voy a decir en qué punto es el esfuerzo máximo y cuánto es el esfuerzo máximo. No existe. ¿Que se puede desarrollar? Por supuesto que sí se puede desarrollar. Pero ¿cuánto tiempo nos demoramos en resolver numéricamente ecuaciones diferenciales? O eso más, intentar hacerlo analíticamente, pues va a ser bastante, ¿no? Y usualmente en los proyectos prácticos no vamos a tener ese tiempo. Como alternativa, esa sería una alternativa de resolver este problema de este arco. Solamente concentrémonos en este arco, ¿no? La segunda opción sería construir el arco, ¿no es cierto? Y ver, poner acá un kilo, 2 kilos, 3 kilos, me invento, al más huesitos anchos de nuestros compañeros en el equipo de construcción, ponerle acá encima y a ver cuánto aguanta. Esa sería la segunda opción, que es precisamente la construcción de prototipos, cosa que no recomiendo. Justamente hoy tuve una reunión con una empresa colombiana que se quejaba muchísimo del hecho de tener que hacer prototipos. Ellos hacen fundición, ¿sí? Y están buscando una herramienta para simular la parte de fundición, cosa que nosotros acá también tenemos. Entonces, no es conveniente desde el punto de vista tiempos, me demoro mucho en construir. No es conveniente desde el punto de vista costos, me cuesta construir y si no funciona, pues habré aprendido, sí, pero a las malas. Y sobre todo, la utilización del tiempo de las personas, pues no es la correcta, porque en lugar de tener que calcular y sacar una opción óptima, pues yo estoy haciendo pruebas y desperdiciando el tiempo de las personas. Es por eso que esta opción de elementos finitos tradicional, pues sí, se utiliza muchísimo ahora en la industria, por supuesto que sí, y se va a seguir utilizando, pero cada vez más se va a utilizar este tipo de herramientas, por ejemplo, SimSolid, ¿sí? SimSolid, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? SimSolid es, esto lo que les muestro acá se llama elementos finitos tradicional, y estos elementos finitos tradicional ocupa el principio de divide y vencerás. Divide en cuadrados pequeños. Del cuadrado yo conozco todo, ¿no es cierto? Yo conozco todo del cuadrado. Yo sé cómo se deforma, yo sé cómo se estira, se acorta, se alarga, qué esfuerzos tiene. Entonces, es obviamente una solución lógica el dividir en cuadrados, luego sumar todos los cuadrados y una vez que he sumado todos esos cuadrados, pues tener la representación del componente total, cómo es que funciona, ¿no es cierto? Es bastante lógico, ¿sí? Sin embargo, tiene varios contras, varios temas ahí, el método de elementos finitos que hay que tener en cuenta y que usualmente no nos enseñan. Eso es algo interesante también que ustedes tienen que tomar en cuenta. Usualmente no nos enseñan esto en nuestras clases de elementos finitos o en las universidades o en los cursos que tomamos, ¿no? El método de elementos finitos es muy sensible a la calidad de la malla. ¿Qué es la calidad de la malla? ¿Qué tan cuadrados son los cuadrados? Así de fácil, así de simple. La calidad de la malla tiene que ver con qué tan cuadrados son los cuadrados y qué tan triángulos son los triángulos, valga la redundancia. Por ejemplo, un cuadrado es este, ¿no es cierto? Estoy dibujando aquí en la pantalla. Ese es un cuadrado, más o menos como he podido hacerlo, 4 lados iguales. Este es un triángulo, 3 lados iguales, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal esto de acá? ¿Qué les parece? Un rombo. ¿Será parecido a un cuadrado? No, ¿verdad? ¿Qué les parece esto? Un triángulo obtuso o agudo, más bien dicho, un triángulo agudo. ¿Será parecido a un triángulo? No. Entonces, el modelado, el modelo de elementos finitos, la formulación de elementos finitos, es decir, la parte matemática está hecha para esto, para cuadrados bien cuadrados y para triángulos bien triángulos. Pero, obviamente, como tenemos estructuras reales, como es el caso que les estoy mostrando acá, pues obviamente voy a tener que en algún lado hacer unos triángulos un poquito más alargados, tipo aguja, o unos rectángulos que ya no son cuadrados, sino son rombos, o cuadrados, por ejemplo, he visto cuadrados así. Ajá. Me dirán, esto es un triángulo, no. 1, 2, 3, 4 lados. Es un cuadrado. Sí. Entonces, todas estas deformaciones
de la forma del elemento finito va en desmedro de qué? De la calidad del resultado. ¿Ok? Va en desmedro de la calidad del resultado. Inclusive si yo tengo muchos de estos, de este tipo de elementos o de este tipo de elementos, puede ser que el programa en el que esté resolviendo cualquiera de ellos me diga, no, no te resuelvo porque este tiene una geometría demasiado mala y no, para nada, no te resuelvo. Aquí inclusive ustedes pueden ver algunos ejemplos de lo que no hay que hacer en esta junta. Ustedes entenderán que este era uno de mis primeros proyectos en los cuales pues yo estaba empezando en este mundo de elementos finitos y pues no me di tanto el trabajo de corregir. Por ejemplo, acá tengo algunos triángulos que tienden a esta zona, pero quise ponerles para que vean que pues efectivamente se puede llegar a tener si no se tiene el cuidado este tipo de elementos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido aquí o hacia dónde voy con esta explicación? Es decirles que el método de elementos finitos tradicional depende mucho del conocimiento del técnico, del ingeniero que esté trabajando en el método de elementos finitos tradicional, ¿ok? Depende muchísimo del ingeniero. Si es que el ingeniero se me descuida por acá y pone muchos triángulos, eso va a repercutir en unos resultados malos del software, ¿sí? Por eso es que en las épocas anteriores, yo tuve profesores muy queridos con quienes me encontré hace algunas semanas en la ESPE. Yo estudié en la ESPE y me decían que no creían. En la época que yo estudiaba, realmente ellos no creían en este tema de los elementos finitos. ¿Por qué? Porque seguramente habrán visto resultados con estas consideraciones negativas que no se hicieron bien, ¿sí? Pero ahora ustedes ya saben que los elementos finitos, los resultados de los elementos finitos dependen de qué tan bien cuadrados son los cuadrados o qué tan triángulos son los triángulos. Y eso es una consideración de oro, de cajón. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso también quiere decir que depende mucho de el ingeniero que esté haciendo el estudio de elementos finitos, ¿no? ¿Qué tal que el ingeniero vino mal dormido, o se peleó con la esposa, o le terminó la novia, o se pegó un trago en la noche anterior y por ahí no tuvo el cuidado de arreglar bien esta malla? Pues puede ser que por ahí se nos vaya algún análisis malo, ¿no es cierto? Sin embargo, ay, me olvidé de borrar esto. Sin embargo, para eso están las herramientas nuevas. Como les dije, hay herramientas de última generación. Hay herramientas de última generación. Y para eso precisamente están. Pues ¿para qué? Para quitar un poco estas discrecionalidades de las personas, ¿sí? Porque claro, yo aquí puedo tener a mi criterio que la malla es de 1 milímetro o de medio milímetro o de 2 milímetros. Eso es criterio del ingeniero. Ya vamos a ver, por supuesto, que hay maneras de comprobar cómo esa malla es adecuada, es correcto. Inclusive hay un video en mi canal de YouTube, en Ingeniería Avanzada Ecuador, @coinave en YouTube, donde explico cómo hacer lo que se llama una curva de convergencia. Sin embargo, con las herramientas nuevas, y para no escaparme de la idea, yo me quito de esa discrecionalidad. ¿Cómo me quito de esa discrecionalidad? Pues ahora los softwares son tan potentes actualmente que me permiten leer, que leen, mapean cada uno de los componentes de este ensamble. ¿Ok? Cada una de las partes de esta estructura lo mapean. Y a cada una de esas partes lo convierten, la transforman en un elemento finito. ¿Ok? Entonces, ya no es como los elementos finitos tradicionales. En los elementos finitos tradicionales, como les dibujé por acá, hay solamente triángulos, hay solamente cuadrados y pare de contar. No hay más. ¿Sí? No hay más formas de elementos finitos tradicionales. Ahora, en cambio, con esta nueva tecnología, este tubo de acá, con su espesor, que sería un tubo específicamente, es un elemento finito. Este tubo de aquí, esto que estoy señalando acá, esta defensa, es otro elemento finito. Este tubo de acá es otro, este tubo de acá es otro, y así. Todos los tubos por separado son un elemento finito. ¿Cómo es posible eso? Pues con varias tecnologías que involucra SimSolid a través de una investigación de varios años, de decenas de años. No es que ahora ya salió el programa y eso como contestación para varios comentarios en mi canal de TikTok, donde soy muy activo. Si gustan pueden buscar como Coinavo, como Ingeniería Avanzada Ecuador. Ahí me decían, ok, el método de elementos finitos es probado. Sí, el método de elementos finitos es probado, pero depende mucho de cómo se use. Si se usa mal es como si nada o peor que nada, ¿no es cierto? Por un lado. Me decía entonces, ¿cómo es que yo pruebo o demuestro este SimSolid? Pues igualmente existe un bagaje de pruebas que se han hecho, de organismos que han hecho este tipo de pruebas a SimSolid
y de casos de uso cada vez mayores en la actualidad de este tipo de herramientas, de esta herramienta en particular, SimSolid, y que han demostrado excelentes resultados. ¿Ok? Entonces, no es cuestión de quedarme con lo que ya sé porque es probado. No, 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 no. Lo que ya sé y que es probado depende de si yo sé elementos finitos. Esto un poco le quita esa responsabilidad a los ingenieros de diseño y ahora los ingenieros de modelado, de diseño, también pueden hacer este tipo de simulaciones. Les cuento el caso de General Motors. Cuando yo trabajaba en General Motors, el flujo de trabajo era el siguiente. El ingeniero de CAD, el ingeniero de modelado, hacía su geometría. General Motors en México tenía un centro de ingeniería con 200 ingenieros, sí, era muy grande, y era especialista, reconocido a nivel mundial por ser uno de los mejores en diseño de interiores. Es decir, todas las superficies que están en contacto con las personas en México eran los mejores. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los ingenieros presentaban su propuesta de la parte interior, pero siempre había que esperar a que esta propuesta sea aprobada y aprobada por los ingenieros de validación. Entonces, en diseño hacíamos el CAD. ¿Qué CAD utilizaban en General Motors? Ustedes se preguntarán. Bueno, ellos tenían realmente todas las herramientas de todo lo que ustedes se pueden imaginar, pero específicamente usaban NX. ¿Sí? Y después había que probar esos diseños venidos del CAD, de los ingenieros de diseño, en este caso de modelado, y eso lo hacían los ingenieros de simulación, de validación en Hypermesh. ¿Ok? Ahí es donde aprendí Hypermesh y ahí es donde fue una práctica grandísima de Hypermesh. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que había una demora grande, pues, ¿no es cierto? Entre que yo hago, por un lado, la curva, por ejemplo, este tablero, me invento, ¿no es cierto? Entre lo que yo hago, este tablero, ¿sí? Entre lo que yo ya tengo modelado el tablero, pero no sé si funciona en función de los estándares internos de General Motors, y le paso este mismo tablero al ingeniero de modelado, aquí está de nuevo el tablero, no me va a salir igual, entonces el ingeniero de modelado tenía que mallar, hacer sus elementos finitos, ¿no es cierto? Hacer las pruebas, y por ahí decía, a ver, no, esta parte no me gustó, hay que reforzar, hay que cambiar esta curva porque no me da los estándares internos en esfuerzos, esta parte tampoco me gustó, regrésate. Imagínense en este loop, ¿cuánto tiempo pasa? Un montón de tiempo, ¿no? Acá el ingeniero tenía que reforzar, arreglar, poner otras cosas y regresa otra vez. Prueba de nuevo, no funciona, regresa otra vez. ¿Ok? Esto sería la parte antigua. La parte antigua, pongámosle una A. ¿Cómo es el flujo de trabajo nuevo en General Motors? Pues muy simple. Ahora el ingeniero de diseño dibuja su consola, ¿sí? Y él mismo lo prueba en SimSolid. En SimSolid, ¿ok? Prueba y ya ve que en SimSolid puede fallar esta parte, puede fallar esta parte, puede fallar esta parte. Ya lo ve, ¿sí? Entonces dice, ok, reforcemos aquí porque ya veo que en SimSolid está fallando. Reforcemos acá porque ya veo que en SimSolid está fallando. La misma persona. Y esto realizado no en una semana, sino en un día. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hice un loop interno, ¿sí? De 2 días, no de unas 2 semanas, porque acá es otra semana más, ya le digo en este loop interno, ya salgo y le digo al ingeniero de validación, ok, ya tengo este modelo, por favor, prueba con los estándares para ver si ya funciona. Entonces, validación, nuevamente ahí sí, utiliza diseño, mejor dicho, elementos finitos tradicionales y dice, ok, esta zona está perfecta, esta zona está perfecta, aprobado. Listo. Todo esto en el transcurso de una semana. En cambio, todo esto en el método anterior, en el transcurso de por lo menos 3 semanas. Fíjense, es un tercio del tiempo. Eso es lo que está ahora en la industria de fabricación de automóviles, en las grandes industrias, y no se diga en las pequeñas industrias y medianas industrias, lo que está sucediendo y lo que se necesita. Yo necesito ser más eficiente para bajar estos tiempos, por supuesto, y para lograr sacar mi diseño lo antes posible. Si es que soy General Motors, puedo sacar el modelo de mi vehículo más pronto. Si es que soy una empresa más pequeña que produzco, me invento, maquinaria petrolera, pues yo puedo probar mis modelos más rápido para probarlos y para poder sacar ese diseño más pronto, lo más pronto posible. Lo hemos implementado en buses. Yo puedo probar buses más rápido para sacarlo y para implementar proyectos lo más pronto posible. ¿Ok? Sí me entienden la idea, ¿no es cierto? Entonces, la idea es precisamente eso. La idea es precisamente eso, ser más eficientes, ser más rápidos. Y para continuar con el ejemplo, esto fue un preámbulo rápido. Para continuar con el ejemplo, yo me demoré en esto 20 minutos exagerando.
en poner las cargas. Fíjense ustedes que esto lo hice previo a esta presentación, ¿no? Previo a esta charla con ustedes, me di el trabajo de buscar los archivos. Yo soy de los afanosos, y siempre fui afanoso, en realidad soy de los afanosos que guarda estos archivos. Yo tenía estos archivos de acá y tenía el archivo CAD con el cual importé a SimSolid, ¿sí? Importé a SimSolid y por eso pude hacer esta demostración para ustedes, ¿no? En las épocas en que yo estuve en General Motors, SimSolid todavía no salía a la luz. Por eso yo no les traje una experiencia de General Motors como tal. Pero esta experiencia es ya actual. Si gustan, le voy a pasar al ingeniero Jara unos links en donde ustedes pueden ver este caso de uso puntual que les comento en la página de Altair. Ahí ustedes van a ver de la boca de ingenieros de Altair que ellos dicen, ok, nosotros nos vinieron a presentar SimSolid y dijimos, ok, probemos. Hicieron varias pruebas. Las correlaciones con el software que actualmente utilizaban eran cercanas, es decir, sacaban los mismos resultados, entonces decidieron implementar el proceso, el procedimiento que yo les acabo de mostrar. ¿Ok? Esto actualmente es una herramienta que se usa en empresas globales a nivel mundial. Y si ustedes ya la aprenden, imagínense que ustedes ya la sepan y que mañana por cosas de la vida estén trabajando para una de estas empresas, pues excelente, ya tienen el conocimiento de cómo es que utilizan estas herramientas, ¿ok? Entonces aquí un poco de los resultados. Un poco de los resultados. Esta es una carga lateral o una carga de volcadura, me parece, aplicada en este chasis, ¿sí? Aplicada en este chasis. Y sobre todo, aquí interesante es el análisis del tiempo. ¿En cuánto tiempo yo tuve estos resultados? Pues en una fracción del tiempo. Ahora, antes de antes de olvidarme, yo les quiero mostrar, porque de nuevo, me han dicho mucho, disculpen que voy a dejar de compartir un segundo, permítanme abrir una presentación que está por acá cerca. Me han dicho mucho, oye, bueno, está chévere SimSolid, pero cómo es que yo sé, cómo es que yo sé que me está dando buenos resultados? Pues hay varias maneras, ¿no? Hay varias maneras. Y acá les quiero precisamente mostrar una presentación, permítanme solamente un segundito. Hay varias maneras de saber que SimSolid está teniendo un resultado adecuado. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Permítame solamente un segundo. Abrimos este archivo aquí. Ujú. Este es. Un segundo nada más. Ya. Vamos a compartir la pantalla nuevamente. Disculpen que esta no tenía abierta. Me olvidé de abrir. Listo. Perfecto. Hay varias maneras, y yo siento que una de las maneras en la que se ha puesto a prueba a SimSolid es a través de esta organización NAFEMS. ¿Ok? NAFEMS. ¿Qué es NAFEMS? Si alguien de ustedes ha escuchado, NAFEMS es una asociación a nivel mundial, disculpen que no se me va el acrónimo en este momento, pero es una asociación a nivel mundial que si no me equivoco tiene sede en Inglaterra, ¿sí? Tiene sede en Inglaterra y que es una autoridad en el campo de elementos finitos. Es una autoridad y es una fuente totalmente independiente de cualquier tipo de empresa fabricante y es una fuente confiable de conocimiento y de las mejores prácticas, ¿no? Es una organización neutral, sin preferencia de ningún proveedor y es una organización muy respetada. Por ejemplo, si ustedes se meten a la página de NAFEMS, ustedes van a ver ahí cursos de los gurús de elementos finitos alrededor del mundo. Y estos cursos no son nada baratos, ¿no? Hay cursos de $500 por 40 horas. A ese nivel está NAFEMS. Entonces, es una organización muy respetada a nivel mundial. Y ellos tienen una revista, está desde el 83, fíjense, ya 44 años, más de 40 años, haciendo esta misma labor de em, presentar de una manera totalmente independiente las mejores prácticas de elementos finitos. Ellos tienen una revista que se llama la revista Benchmark, ¿ok? Aquí ustedes pueden, aquí está la dirección, alter.com/resource/nafems SimSolid Benchmark. En Google lo pueden poner. Pueden acceder a esta publicación. En esta publicación, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, ok, está este SimSolid, se escucha bonito, se ve chévere, pero pongamos la prueba. Ellos dijeron, ok, vamos a hacer, como dice acá, no dice el número, bueno, hicieron una serie de pruebas
con la experiencia de los técnicos de NAFEMS, en cuales usualmente fallan los programas, fallan los softwares, y dijeron, ok, a esta prueba le vamos a someter a un software de análisis tradicional. Y esta misma prueba le vamos a someter a SimSolid. ¿Qué creen ustedes que pasó? No tengo acá sí creo que tengo la tablita. Perdón, esta está en otra presentación. Sí está la tablita por acá. Si no me equivoco, está por aquí. Exactamente aquí está la tablita. ¿Qué creen ustedes que pasó? Pues hubo por ahí, en la gran mayoría de casos, una diferencia de menos del 1% entre el software tradicional, con elementos finitos tradicionales, y el software con elementos finitos external approximations, que es SimSolid. Aquí está la tabla. Y esto, como les dije, ustedes pueden corroborar en el documento, que si gustan ya les paso por acá al chat de la reunión, ¿sí? Menos del 1%. ¿Qué es lo que se dice en términos prácticos? En General Motors se decía que esta es una regla no escrita en ningún libro, pero obviamente en función de la aplicación que ustedes tengan, en General Motors, si es que una prueba, por ejemplo, entre dos números diferentes estaba mayor al 15%, que quería decir o quiere decir que esta prueba era exitosa, menor al 15%, menos del 10%, quiere decir que es un modelo excelente. Conversando con esta empresa colombiana que les conté esta tarde, me decían que ellos tienen diferencias de un 30% y que un 30% lo aceptan. Evidentemente es otro fenómeno, es fundición que tiene otras variables y para ellos era aceptable y les servía. Perdón, en la parte de inyección de plástico me decían que tienen una diferencia de 30%. Depende mucho de la industria, pero en General Motors les digo lo que se manejaba, entre un 10 y un 15%. Fíjense acá lo que tiene Simsonic. SimSolid tiene menos de un 1% en la mayor parte de casos. En uno tiene 4%, ¿sí? En uno tiene 4%, de 117 a 114, ¿ok? En otro tiene 3%, ¿sí? ¿Sí? Entonces, obviamente, como todo en la vida, hay que saber cómo calibrarle a SimSolid para que me dé menor cantidad de este error, o sea, para que sea lo más exacto posible. Pero si ustedes se fijan en esta prueba, que es lo más neutra posible y que ya fue realizada, perdón, hace varios años, pues realmente se ve la fiabilidad. Y ha habido ahora muchas pruebas. El otro día me puse a googlear pruebas sísmicas en SimSolid. Ya hay incursión de SimSolid en la parte sísmica, ya hay incursión de SimSolid en gran cantidad de industrias. Ya se está dando cuenta la gente que que en SimSolid hay una tecnología que está por explotarse y que es realmente confiable. Entonces, realmente vamos a ir viendo muchas más de estas pruebas y las pruebas más fehacientes son las empresas grandes que confían sus diseños a SimSolid. Ok, perfecto. Entonces, con esto un poco para decirles, esta es una forma en la cual se puede verificar cómo está trabajando SimSolid. Otra forma es la que muestro en un video en YouTube. Si ustedes pueden si ustedes quieren, pueden ir al canal de YouTube @coinap. Ahí van a encontrar la elaboración de lo que se llama la curva de convergencia, que no es más que una prueba rápida en la cual, aquí está, annotate, en la cual se dice, ok, en el eje de las X yo pongo, en el caso de SimSolid, hay una variable que me permite ir cambiando el número de ecuaciones que resuelven estos elementos de external approximations, que es el número de pases, ¿sí? El número de pases. Y acá el resultado. Por ejemplo, aquí puedo tener con 4 pases, con 5 pases, con 6 pases, ¿sí? Entonces por ahí me va dando una solución acá, me va dando otra solución acá y otra solución por acá. Si es que la diferencia porcentual entre este y este es menor al 5%, ajá, yo puedo decir que entre estos dos tengo mi respuesta matemáticamente exacta. ¿Ok? Esta es la que se llama la curva de convergencia, ¿no? Si es que acá yo tengo más del 5%, por ejemplo, un 10% aquí, un 10%, quiere decir que tendiendo hacia acá, a este lado, no estoy teniendo los resultados adecuados. ¿Sí me explico, no es cierto? Entonces, para eso es para lo que se hace una curva de convergencia, ¿no? Para verificar la tendencia. He visto curvas de convergencia que son así, ¿ok? Que en este punto llega a haber convergencia, pero que si es que yo, por ejemplo, aumento el tamaño de malla o disminuyo el tamaño de malla, no hay convergencia. Entonces, eso es labor del ingeniero a cargo de un proyecto de elementos finitos, verificar esto. Si es que tengo una curva
cóncava, convexa, o si es que tengo una tendencia asintótica de mi curva de convergencia. Y trabajar con el tamaño de elementos, o en el caso de SimSolid, el número de pases que me asegure que estoy en un rango que me dé una confianza, por lo menos matemática, ¿no? Esto es una curva netamente matemática, que me dé una confianza matemática que el método de elementos finitos External Approximation está funcionando. Esto, como les digo, una explicación total, clara, la encuentran en uno de los últimos videos, uno de los últimos videos que tiene portada. No me he dado el tiempo para poner portada a todos, pero es uno de los últimos que tiene portada y ahí hay mucho material para que puedan ustedes aprender de esta tecnología de SimSolid. Ok, perfecto. Muy bien. Avancemos entonces un poco. Bueno, este es otro caso de sufrimiento. Otro caso de sufrimiento. Teníamos que trabajar con un cigüeñal. En México estaba una fábrica de cigüeñales llamada Masimex. ¿Sí? Masimex. Y Masimex nos encargó simular, analizar este cigüeñal, ¿sí? Analizar este cigüeñal y verificar modos de vibrar y verificar zonas en las que puede haber concentraciones de esfuerzo, es decir, dónde puede fallar. ¿Qué ven ustedes de rara en esta malla? Esto también fue un proyecto hecho por mí. Esta es la geometría original de este cigüeñal. ¿Qué ven ustedes de rara en esta malla? Que tiene diferentes tamaños. Y eso se recomienda dentro de elementos finitos tradicional, que en las zonas en donde yo quiero tener un mejor tratamiento de esfuerzos, por ejemplo, yo haga más fina la malla. Pero ¿qué implica esto? Aquí hay una implicación súper crítica de hacer una malla disímil. Es que la calidad de malla global disminuye. Aquí hay el concepto de calidad de malla por elemento, o sea, es decir, la calidad de elemento y la calidad de malla. Aquí la calidad por elemento puede ser alta, puedo tener yo triángulos equiláteros en todo lado, pero la calidad de la malla como tal es baja, porque tengo acá unos triangulotes, miren, y acá unos triangulitos chiquitos. Entonces, yo debo aplicar estas técnicas que vimos de curva de convergencia para verificar, para ver si es que esta malla es realmente o me está dando realmente un resultado adecuado, ¿sí? Fue bastante complicado lograr realizar esto por las curvas, ¿no? Por las entalladuras de este cigüeñal que ya estaba listo para su producción. Ahora les presento el mismo cigüeñal en SimSolid, ¿sí? ¿Cuánto creen que me demoré en SimSolid? Sí, adivinaron. 2 minutos, realmente 2 minutos en sacar los modos de vibrar que coincidieron con los modos de vibrar de este proyecto, de este cigüeñal simulado. Esto estuvo simulado en CATIA. Si ustedes ven, este fondo es particular de CATIA. Ok, 2 minutos. Acá no hay problema con las entalladuras, no hay problema con todos estos detalles ya de producción, no hay ningún problema. En este caso, este es un solo componente. Ok, un solo componente. Ustedes me van a decir, claro, mencionaste ensamble, pero si es que es un solo componente, lo mismo. SimSolid le mapea a este componente como un elemento finito. Entonces, este sería una simulación de un elemento finito external approximation. ¿Qué es factible? Totalmente factible. ¿Ok? Totalmente factible. ¿Sí? Perfecto. Entonces, aquí la ganancia en tiempo, la ganancia en versatilidad, lo que me permite a mí es poder yo tener una, una, una un uso de mi tiempo como ingeniero mucho más adecuado y más enfocado. Como ingeniero, se cree, y también lo digo porque me han hecho muchos comentarios en mis redes, se cree que como ingeniero de validación, únicamente lo que tiene que hacer un ingeniero de validación es saber mallar bien y ponerse a mallar y pasarse todo el día mallando. Error. Un ingeniero está precisamente para ingeniarse soluciones, para ingeniárselas, ¿sí? Entonces, para innovar. Para eso es para lo que está un ingeniero. Para eso es para lo que verdaderamente está un ingeniero. Entonces, si es que yo, obviamente, por las dificultades del método, en este caso de CATIA, me lleva todo el día hacer esa malla, pues no voy a tener tiempo de innovar. En cambio acá, si es que me demoré 15 minutos en hacer esta malla, ya tengo el tiempo de hacerle funcionar a mi hámster mental y decir, ok, ¿puedo mejorar este entalle? ¿Qué pasa si lo cambio? ¿Qué pasa si bajo aquí la masa? ¿Qué pasa si quito esto acá? ¿Qué pasa si? Entonces ya puedo ir respondiendo esas preguntas de qué pasa si, ¿ok? Y un comentario malsano en las redes me decía, pero es que en Ecuador no fabricamos cigüeñales. No fabricamos cigüeñales, por supuesto que no.
pero ya nos queda el conocimiento de qué es lo que hacer, no en un cigüeñal, sino en una estructura, en una máquina que sí fabriquemos. Y qué tal que, como dije hace un momento, las vueltas de esta rueda llamada vida nos lleve a trabajar en una de estas fábricas, pues ya tenemos el criterio, ya sabemos cómo hacer, ¿ok? Aprender esto es una manera de abrir nuestra mente y de llevar nuestros conocimientos a otro nivel. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Cambiando un poco de tema, a ver, me van a disculpar solamente un minuto que voy a dejar de compartir. Solamente un minuto. Eso, perfecto. Disculpen que tenía que cerrar esta ventana por acá. Aquí estamos. Perfecto. Cambiémonos un poco de, mm, de ámbito, digamos. ¿Ok? Cambiémonos un poco de ámbito. Esta vez quiero hablarles un poco de la parte robótica, de la parte mecatrónica. Ustedes deben haber escuchado el término gemelos digitales. ¿Qué es un gemelo digital? No es otra cosa sino es tenerle copiado, calcado exactamente qué es lo que hace una simulación respecto de la realidad. Y en este caso, lo que les muestro muy rápidamente en este video es un caso práctico real de la empresa. Este es el nombre de la empresa, lo pueden googlear, el video está en YouTube, que se llama MX3D. ¿Sí? Entonces, MX3D es fabricante de estos brazos robóticos y dijo, bueno, siento que estamos desperdiciando material en este brazo robótico, está muy robusto, está muy grueso. Hagamos todo lo posible para disminuir la masa, pero no disminuyamos la masa a la ciega, a la tonta, ¿no es cierto? Disminuyamos la masa de una manera técnica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron mapeando todos los movimientos del brazo robótico. ¿Ok? Aquí estamos mapeando todos los movimientos del brazo robótico. Esto se lo hizo utilizando un software llamado Inspire Motion, en donde yo puedo, esto precisamente de acá, esto es lo chévere de este programa. Yo puedo no solamente hacer una animación como hace SolidWorks, ¿no? Si ustedes seguramente son expertos en SolidWorks y excelente, SolidWorks es un CAD excelente, pero SolidWorks no puede sacarme las fuerzas que están ocurriendo en las juntas de cada uno de los mecanismos. No puede, no puede. Ya ha habido grandes debates en las redes. Unos me dicen que sí, yo les digo que no, otros me dicen que sí. A la final, SolidWorks sí puede sacar las curvas de aceleración, de velocidad, pero así, ver la magnitud de las fuerzas variables no va a poder. Ver la magnitud de las fuerzas de los cilindros hidráulicos, por ejemplo, necesarios para mover este componente, no va a poder, no va a poder, ¿no? En cambio, esto se hace en Inspire Motion, ¿ok? Ahí yo lo que estoy haciendo es mapeando y poniendo estos círculos celestes que son sensores virtuales, ¿sí? Sensores virtuales. A través de estos sensores virtuales, yo lo que estoy haciendo es adquiriendo esa señal, adquiriendo esos datos. Este programa que ustedes ven acá en el fondo se llama Activate. Y Activate es el símil de MATLAB. Seguramente muchos de ustedes habrán utilizado MATLAB. Ok, MATLAB es un software carísimo, estúpidamente caro, excelente, buenísimo, el estándar en la industria, o uno de los estándares en la industria, pero su precio lo hace privativo. El otro día vi un video en TikTok donde un estudiante del IPN, del Politécnico Nacional de México, decía que ya no va a pagar más el IPN por las licencias. Cuestan más de $100,000 al año para instituciones educativas, ¿ah? Ojo. Entonces, yo creo que básicamente todos quienes usan MATLAB lo están utilizando craqueado. Y evidentemente el uso del software craqueado presenta riesgos. ¿Cómo sé yo que la integridad del código de ese software no se tocó al momento de ser craqueado? Yo no lo sé, nada hay que me asegure. Es un riesgo bastante alto trabajar con software craqueado, ¿no? Entonces, acá en las herramientas de Altair hay una alternativa de bajo costo. Digo de bajo costo porque el costo de la licencia de Altair es 10 veces menos 10 veces menos que una licencia de MATLAB, ¿sí? El costo de esta licencia de Altair es 10 veces menos y la funcionalidad es la misma. Como ustedes están viendo, aquí está funcionando como un Simulink. Está adquiriendo datos en la programación en diagrama de bloques y lo que está haciendo es, en función de estos diagramas de bloques, yo lo que estoy haciendo es tratando o capturando estas fuerzas y luego a estas fuerzas yo las voy a mapear y las voy a trasladar a estas zonas de mi brazo robótico. Ese es el objetivo, capturar las fuerzas
mapearlas y enviarlas a estas zonas del brazo robótico. ¿Para qué? Para que el programa, en este caso Inspire, haga diseño generativo, es decir, quite material en donde en función de esas fuerzas dinámicas no va a haber solicitación, no va a haber esfuerzos y ponga material donde sí hay esfuerzos, que me genere mi geometría. Esto utilizando también algoritmos de aprendizaje automático, machine learning e inteligencia artificial internamente programados en Inspire, ¿no es cierto? Sí, aquí están varias alternativas que se me presentan y luego con la alternativa final, con una creación eficiente de geometría, yo lo que puedo hacer es, evidentemente, probar cómo está trabajando este brazo robótico. Aquí estoy viendo los esfuerzos a los que está sometido. Fíjense qué cantidad de material se ahorró en este brazo robótico. Y fíjense lo avanzado tecnológicamente que está ahora la ingeniería, que yo puedo virtualmente tener un gemelo digital que se mueva exactamente como este brazo robótico real, y yo puedo jalar con Simulink, hacer una adquisición de los datos de las magnitudes que a mí me sirven para poder decirle, ok, con estas cargas, software, trabaja y dame la geometría óptima. Dame la geometría que tenga el mínimo de masa, pero que tenga exactamente igual resistencia, exactamente igual comportamiento estructural. Y aquí es lo que se ve es eso precisamente, ¿no? Una vez probado y recontraprobado este material, vemos distribuciones de esfuerzos. Ahora lo que se hace es construir. ¿Y qué tecnología se está utilizando? En este caso, claro, estamos hablando de una empresa alemana, ¿no? Estamos hablando de una empresa, de empresas alemanas que obviamente tienen bastante presupuesto, están utilizando impresión 3D en aluminio, impresión 3D en aluminio, manufactura aditiva para manufacturar esta geometría bastante particular, ¿no? Evidentemente, acá ustedes van a decir, pero no tenemos manufactura aditiva, ¿para qué aprendemos de estas tecnologías? Pues muy fácil. Primero, aprendemos estas tecnologías para abrir la mente, como ya les dije, para estar a tono con lo que está pasando en el mundo. Y luego, ¿por qué no pensar, por qué no pensar que yo puedo transformar, por ejemplo, este, este brazo de aquí en un tubo, este otro brazo de acá en otro tubo, este otro brazo de acá en otro tubo? ¿Ok? Así, señores, de esta manera, con esta metodología de pensamiento, se diseñan chasis optimizados. Partiendo de un bloque de material, se diseñan chasis. ¿Ok? Nosotros mismos lo hemos hecho. De hecho, por ahí hay una capacitación. Si con gusto nos contactan por interno, les puedo hacer llegar en la cual utilizamos esta tecnología y reemplazamos esto que ven acá, que es lo que me va sacando, por tubería. Obviamente tuberías sí encontramos en el mercado local, obviamente la manufactura de tuberías somos unos expertos acá en el país, entonces evidentemente podemos tropicalizar esta tecnología al Ecuador. Entonces, no nos quedemos con el hecho de que en Ecuador no hay una impresora 3D metálica. No, 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 señores. Podemos utilizar nuestro ingenio. Para eso sí, utilicemos nuestro ingenio. Ingeniémonoslas, para eso somos ingenieros, para decir, ok, de acá yo reemplazo esta parte que se ve bien bonita con estas curvas, pero la voy a reemplazar con un tubo, ¿sí? Esto, señores, como digo, sí se puede y es una forma de tropicalizar esta tecnología a la realidad ecuatoriana, ¿ok? A la realidad ecuatoriana, ¿sí? Entonces, al final, decirles que, bueno, este brazo robótico fue construido en con una tecnología de impresión 3D y está usándose ahora actualmente por esta empresa MX3D. Ok, perfecto. Otro ejemplo interesante. Quiero saltar ahora, en honor del tiempo, que ya casi se nos pasa la hora. Bueno, quiero mostrarles de manera súper rápida un par de proyectos reales en los que trabajamos en la empresa. El primero de ellos es una simulación estructural de una motocicleta. Una empresa colombiana, Kawasaki, nos contactó y nos dijo, miren, se nos están rompiendo los chasis. ¿Qué hacemos para que no se nos rompan? Nos enviaron los CATs del chasis y me dijeron, ok, ustedes lo pueden hacer en una semana. Nosotros dijimos, sí, con SimSolid sí se puede. Ok, en una semana, por favor, queremos saber primero en dónde se está rompiendo o por qué se está rompiendo y luego de eso una solución para que ya no se nos rompan más chasis de las motocicletas que estamos produciendo. Ok, entonces ahí lo que nosotros aplicamos es
irnos a las bases, ¿no? La dinámica de la motocicleta, esto es toda la investigación que hicimos de las fuerzas que se aplican en la motocicleta, y luego de hacer esta aplicación de fuerzas y de cargas, determinamos que estas zonas son las más propensas a unos esfuerzos altos. Pero aquí un detalle, esta empresa a mí no me había dicho dónde se rompe la motocicleta, ¿ok? Esa fue una información que se reservaron. Nosotros, una vez que ya teníamos las pruebas realizadas y que fuimos a, a la presentación, les dijimos, ok, en estas zonas, las simulaciones de SimSolid, hemos visto que puede haber peligro de rotura y en estas zonas de acá. Los ingenieros a través del Zoom veíamos que se quedaban viendo y efectivamente sucedió que en estas zonas tenían rotura de la motocicleta. Entonces, no es coincidencia, ¿no? No es coincidencia por acá. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, al final tenemos un espacio para preguntas y ya mismo terminamos. No es coincidencia que tengamos que en esta zona hayamos adivinado, hayamos predicho que se rompe esta estructura. No es coincidencia. Hicimos primeramente un buen trabajo de investigación de cargas, esto es una gran parte de un proyecto de elementos finitos, gran parte del éxito del proyecto depende de una buena investigación de cargas y una buena ubicación de las cargas, evidentemente, ¿no? Si yo hubiera puesto estas cargas mal, hubiera tenido resultados totalmente contrarios a la realidad, por un lado. Y por otro lado, evidentemente la herramienta. Con SimSolid pudimos hacerlo rápido. Y miren, el momento en que los ingenieros de esta empresa colombiana se vieron entre sí y dijeron, sí, sí es verdad, ahí es donde se rompe. Ya para mí esa fue la mayor validación esperada de SimSolid. Yo le creo 100% y ciegamente a SimSolid, sin ninguna falla, sin ningún tema ahí de duda, ¿no? Yo le creo totalmente a SimSolid. Y SimSolid realmente sacó y predijo que en esta zona se iba a romper. ¿Ok? Ya con esta primera fase pasada, pues acá lo que hicimos fue varias pruebas y como ustedes se fijan, varias propuestas de solución para que en esta zona no se rompa. Y una de esas propuestas es precisamente tanto esta como esta, perdón, esta de acá, en las cuales pudimos inclusive hacer análisis de fatiga, ¿sí? Es decir, verificar a través de fatiga en dónde hay probabilidad de que inicien a darse cracks, inicien a darse roturas de este componente. ¿Ok? Entonces fue un proyecto totalmente exitoso en el que utilizamos SimSolid y en el que realmente quedó para mí y para los ingenieros de esta empresa clarísimo que la aplicación práctica de esta herramienta es enorme. Otro proyecto rápido es este elevador de tijeras de vehículos por la empresa Advan Lifts, también de Colombia, ¿sí? Ellos querían saber qué. Ellos querían saber, regresémonos anterior, siguiente. Ellos querían saber qué fuerza, qué fuerza necesitaban para mover este elevador de tijeras. ¿Por qué? Porque ellos, como ustedes entenderán, para ya simular estas máquinas, ellos lo que tenían era un Excel, ¿no? Con un poco de los datos que habían ido sacando experimentalmente, con el conocimiento teórico y experimental que se tenía, pero querían una simulación en donde se viera aplicado este tema, ¿no? Entonces, este era un desafío porque teníamos un ensamble de 1622 partes, un desafío total, ¿sí? Un desafío total. Y em, quisimos primeramente probar un software de elementos finitos tradicional. Y este software de elementos finitos tradicional es Inventor, el que ven acá. Y acá ustedes pueden darse cuenta que la malla en Inventor realmente resultó horrible. Realmente resultó horrible. Aquí está un poco aplicados los conceptos que les decía. Esta malla solamente es en triángulos. Inventor solo puede mallar en triángulos. Y fíjense que acá hay unos triángulos que parecen agujas, acá hay unos triangulotes, unas papotas, por acá hay unos triángulos mini, unos chiquititos. Toda esa disimilitud de triángulos hace que la malla se vea fea, ¿no es cierto? Entonces, ya tienen acá una regla de dedo, una thumb rule, como dicen los gringos, una regla de dedo. Si es que la malla se ve fea, seguramente o probablemente van a tener resultados malos. Entonces, esto ni siquiera llegó a correr, ya no teníamos el tiempo para pelearnos con esta malla en Inventor, pero ya únicamente viendo ahí qué es lo que está pasando, ya podemos saber que esa malla no va a ir a buen término. Entonces, luego aplicamos SimSolid, aplicamos acá SimSolid y pudimos ir viendo las posiciones superiores, las posiciones inferiores, calculamos fatiga en las dos posiciones y determinamos las zonas en las cuales este modelo, este diseño específico, con la aplicación de las cargas específicas,
tenía la propensión a fallar por fatiga. E inclusive hicimos esta simulación en Inspire Motion. Fíjense esto tan bonito que siempre realmente me causa mucho gusto el ver este tipo de simulaciones. ¿Por qué? Porque es una simulación en donde me muestra las fuerzas dinámicas que se producen en el componente, en el sistema, en el ensamblaje. ¿Ok? Las fuerzas dinámicas me muestra Inspire Motion. Y con estas fuerzas dinámicas se le alimentó a SimSolid para poder hacer todos estos cálculos. ¿Ok? Entonces, este es un cálculo estático y dinámico con el cual aseguramos la integridad de este componente. Este es un video un poco largo que lo voy a adelantar de cómo se hizo esta simulación. Esto aquí en verde son las soldaduras. Si se fijan, en SimSolid uno puede ubicar las soldaduras de manera versátil, de manera rápida, puede ir ubicando cargas de manera versátil y luego ya encuentra resultados. Todo este proyecto me parece que nos demoramos 5 días, el de la moto nos demoramos 5 días también y todo logramos los tiempos en los cuales quedamos con nuestro cliente precisamente porque eran unos tiempos muy ajustados. Listo. A ver, déjenme, me salgo de esta presentación. Ya, me salgo de esta presentación y quiero mostrarles un caso que está en otro archivo que es este. Ok, saltamos a otra parte de la ingeniería asistida por computador. Es algo que realmente no es nuevo en la industria, pero es algo que sí es nuevo en el Ecuador específicamente. El material particulado. Me han contactado muchas empresas del país que se dedican a la fabricación de, por ejemplo, harinas, por ejemplo, procesamiento de materiales o, por ejemplo, minería, en las cuales lo que se necesita ahora, a ver, bajemos de un poco el volumen acá, en las que lo que se necesita es tener este tipo de simulaciones. ¿Qué tipo de simulación estoy mostrando acá? Ajá. ¿Qué tipo de simulación estoy mostrando acá? Simulaciones de este tipo de material particulado. ¿Ok? De este tipo de material particulado. ¿Para qué? Por ejemplo, en una volqueta, y aprovechando el ejemplo que se ve aquí, en esta volqueta, entender cómo está desgastándose esa volqueta. ¿Ok? ¿Cómo se produce el desgaste de esa volqueta? Se puede. La tecnología de elementos finitos y de ingeniería asistida por computador puede llegar a aplicarse en todas las aplicaciones que estoy mostrando acá, ¿no? Por ejemplo, esto es roca y esto es un componente, esto es una pala mecánica que levanta esa roca, estos son píldoras, cómo están comportándose las píldoras, estos son un proceso de compresión de pastillas, industria farmacéutica, industria minera, industria alimenticia también. Este es el caso del desgaste que les comentaba. Meterle ahí a CFD, meterle a elementos finitos. Estos son molinos de cono, cone crushers, los famosos cone crushers. Entonces, con esta tecnología, lo que yo puedo es precisamente hacer o tener la seguridad, la claridad de que el cone crusher que yo estoy simulando, que yo estoy fabricando, que yo estoy diseñando, va a tener la vida útil que yo quiero, ¿no es cierto? Esa es la seguridad que me da el tener herramientas como estas. Esta herramienta particularmente se llama EDEM, ¿ok? Se llama EDEM, aquí está el nombre, EDEM. Y este software EDEM es, como les comento, está siendo bastante cotizado y bastante utilizado en las industrias a nivel actual, a nivel local. Este es un caso de uso muy interesante. A ver, pongámosle por acá. Este es un caso de uso súper interesante. Ah, no, este no es, perdón. Es, híjole, creo que borré. Ah, espérenme. Aquí está, aquí está. Este es el caso de uso que les quería mostrar, ¿no? Este es un caso de uso realizado por Alter. Pero ¿qué es lo que se quiere aquí? Se quiere diseñar la volqueta. Rápidamente voy a explicar este caso de uso. Y si es que ustedes se ponen a ver, va a ser distinto el comportamiento dinámico si la volqueta carga grava, si la volqueta carga arcilla, si la volqueta carga hierba, como se va a ver acá, o si la volqueta carga otro tipo de material. Si se ve, es diferente. La inercia actúa de manera diferente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me permite este programa? Hacer un conjunto de estas cuatro dinámicas y juntar todos esos datos
para yo tener un dato exacto de cómo se está comportando este componente en este material particulado, en este caso estas rocas, en la volqueta. Yo puedo determinar en EDEM el material promedio el tamaño promedio, más bien dicho, de ese material particulado. ¿Ok? Y luego aquí viene la magia. Aquí se viene lo chido, porque no basta con tener aquí ya simuladas las piedritas. Ahora lo interesante es hacer un mapeo, es decir, exportar esas fuerzas hacia la geometría, hacia el modelo de elementos finitos, y con ello yo puedo ver en cada nodo cómo se está comportando. Fíjense, acá en esta zona voy a tener más desplazamiento, en esta zona un poquito menos, es por los refuerzos del chasis que a mí me evita un poco las deformaciones. Es decir, esta es una forma mucho más realista de simular o de diseñar, más bien dicho, esta volqueta, porque yo estoy haciendo pruebas con tierra encima de la volqueta, sí, esto es algo increíble, esto es algo que se puede hacer ahora. No solamente pruebo con cargas estáticas, sino estoy probando con las cargas que me producen las rocas o el material que vaya a llegar. Aquí yo tengo una distribución de esfuerzos y fíjense, ya sé exactamente en qué partes yo tengo una tendencia a que esas rocas produzcan un daño estructural en mi volqueta. ¿Ok? En función de este análisis, yo puedo tener las reacciones de las rocas, en dónde está produciéndose las mayores reacciones, y en función de eso lograr un diseño adecuado. Y un último ejemplo que les quiero mostrar, este es un video de mi canal de TikTok, lo pueden ir a ver en ingeniería.avanzada.es. Lo que se quiso hacer acá es el diseño de esta maquinaria, que es una tolva y luego una transportadora de material, ¿sí? Fíjense que está cayendo el material y se divide, se bifurca en esta zona. ¿Qué es lo que se quería ver? Este es un video, como les dije, para las redes sociales. Lo que se quería ver es primero cómo está cayendo ese material, qué tipo de cargas está generando este material el momento en que cae, los distintos tipos de material en los cuales se va a utilizar esta tolva transportadora, ¿ok? Y luego, miren, cuando caen diferentes tipos de partículas se comporta de manera diferente y se están transmitiendo unas cargas distintas a esta tolva, ¿no es cierto? Y luego se viene lo interesante. Una vez que ya vieron cómo está funcionando la tolva, ¿sí? Una vez que se ve cómo está funcionando la tolva, se viene la parte de importar esas cargas, ¿no? Importar esas cargas en SimSolid. Esto es algo que nos rompe la cabeza porque yo puedo tener toda esta geometría, lo complejo de esta geometría, y aquí mismo meterle el efecto de esas cargas, de esas piedras, de esas rocas, ¿ok? Meter aquí el efecto de esas rocas, verificar dónde están ubicándose esas piedras. Estas cargas son automáticas, vienen directamente del software EDEM, y luego correr el análisis con esas cargas y decir, ok, en estas zonas yo voy a tener una gran deformación. Es probable que necesite un refuerzo, ok. En estas partes de aquí yo tengo un gran esfuerzo. Es probable que necesite un refuerzo. Fíjense ustedes qué tan realista puede llegar a ser una simulación. Qué tan realista puede llegar a ser una simulación que yo no he construido todavía la máquina, ¿no? No he construido aún la máquina está aún en diseño, en la fase de pruebas virtuales. Hice correr el material, importé las cargas, puse restricciones y acá lo que tengo es ya los desplazamientos. Entonces, como dije, acá va a ser probable que yo requiera un refuerzo en este deflector para que no se me deforme demasiado. Probablemente sí, en función del análisis que yo tenga, pero al parecer sí necesito un refuerzo acá. Es probable que en estas zonas yo necesite reforzar esta parte por desgaste o por alta incidencia de esfuerzos. Es probable que haya una tendencia a romperse en esta zona, ¿no es cierto? O en otras zonas más. Pero este es el valor de este tipo de tecnología, ¿sí? A mí me permite tener estos insights de manera clara y me permite entender cómo se va a comportar la máquina en función del fenómeno real, modelado de manera real. Esto, señores, es realmente una maravilla y es totalmente aplicable a los procesos industriales que manejamos en el Ecuador. Procesos mineros, procesos de tratamiento de materiales, procesos alimenticios. Podemos realmente mejorar la calidad de las máquinas y hacer a que nuestras máquinas tengan una calidad de exportación a través de este tipo de tecnologías, ¿no? Y si ustedes se fijan, no es complicado el manejo de estas herramientas porque ya están optimizadas para tener
este tipo de interacción con el usuario de manera rápida, ¿ok? Este tipo de cosas también se pueden realizar. El comportamiento de vehículos y de tracción. Acá lo que se está utilizando es otra de los módulos de Altair que se llama Motion Solve, ¿sí? Con Motion Solve yo puedo hacer este tipo de pruebas de performance. Si es que en una pendiente mi vehículo va a subir o no va a subir, y qué es lo que debo yo mover en el seteo de la suspensión, por ejemplo, para que pase o no pase ese vehículo. Yo lo puedo modelar de manera fehaciente, de manera real, ¿sí? De manera real. Este es un ejemplo también de una competencia estudiantil, la que se llama Baja SAE. Y miren, ¿qué pasa si es que yo subo a 30 kilómetros por hora? ¿Podré salir volando y habrá algún peligro para el piloto? Pues yo ya puedo saber, ¿no? Yo ya puedo saber cuál es mi velocidad crítica para poder subir. Esto también se puede hacer con la ayuda de este módulo de Motion Solve, que es el módulo que me ayuda con la dinámica de mecanismos, toda esta parte dinámica de mecanismos. Ok, perfecto. Listo. Y para ir cerrando esta presentación y no cansarles demasiado, a ver, ¿dónde estamos? Disculpen que tengo abierto una buena cantidad de presentaciones. Mostrarles, por ejemplo, qué es lo que se puede hacer con la parte de CFD. Esa es otra de las aplicaciones de mucha demanda en el mundo laboral, las aplicaciones de CFD. En este caso, de turbinas Pelton, hicimos una simulación como la que ustedes están viendo ahora, en la cual quisimos ver qué es lo que está pasando en tema de desgaste. Aquí lo que hicimos únicamente fue poner un fluido, pero nada nos impide poner acá las partículas que vienen dentro de un fluido, de un río, por ejemplo, lo que sabemos, porque este proyecto se lo presentamos a Selec, lo que se sabe, por ejemplo, acá cerca de Ambato, en Baños, el río Pastaza es un poco más abrasivo que otros ríos, entonces es importante tener este tipo de estudios en los cuales se tenga una idea de cómo va a estar el desgaste de las paletas de este componente, de una turbina que cuesta millones, ¿no? Solamente este rodete estamos hablando de millones de dólares. Entonces, es importante entender este comportamiento y cómo podemos hacer que este comportamiento sea el mejor para, pues, ahorrarnos y optimizar nuestro comportamiento, ¿no? En empresas grandes de, de fabricación de electrodomésticos como Mave en México, también se utiliza este tipo de tecnologías. ¿Y cómo? Pues aquí se utilizan desde el punto de vista análisis de datos. Esta yo considero que es una de las profesiones, no del futuro ya, sino del presente. Es importante para nosotros en nuestra maestría igualmente ir investigando este tipo de cosas. Y estas herramientas que les he presentado ahora ya en la suite de Altair, que dicho sea de paso, la Universidad Politécnica Salesiana tiene su licencia, entonces ustedes en el caso de entrar a estudiar en esta maestría, pues tendrían acceso como estudiantes a todos los programas que hemos visto, a realizar todas y cada una de las simulaciones que hemos visto, tendrían ustedes acceso a través de la licencia estudiantil que la contrata la Universidad Politécnica Salesiana. Se puede llegar a hacer, esto es Internet de las cosas, lo que estoy mostrando acá. Es decir, cada una de las refrigeradoras de Mave tiene activado una antena de Internet que se conecta a la red y que va enviando periódicamente datos del funcionamiento de la refrigeradora. ¿Ok? Y con eso, y con el manejo de los datos que tiene Mave a través de soluciones de inteligencia artificial como RapidMiner, lo que le permite es estar un paso adelante, ¿sí? Ir monitoreando en estos cuadros de control y decir, ok, por acá este modelo tal puede tener un problema de tal cosa, ok, el cliente eventualmente se va a acercar a comprar este repuesto, ya, adelantémonos a mandar el repuesto a el centro de distribución más cercano a donde esté el cliente, ¿me explico? Adelantémonos a hacerle la llamada. Mire, nosotros hemos visto que su refrigeradora tiene un daño en el compresor, me invento, ya tenemos el repuesto, por favor retírelo. Entonces, fíjense ustedes hasta dónde puede llegar la tecnología de ingeniería asistida por computador y de nuevo las herramientas que ustedes tienen acceso a través de la licencia de la licencia de la Universidad Politécnica Salesiana. Entonces, esto es precisamente un modelo construido en el cual
nosotros podemos ir viendo los datos de de las lavadoras. Esta es una de las aplicaciones de Internet de las Cosas. Otra de las aplicaciones es aplicar la inteligencia artificial para ir generando ciclos de lavado, por ejemplo, en función de los datos que se tengan con Machine Learning, ir generando ciclos de lavado y en función de estos ciclos de lavado, de estos nuevos datos generados, yo lo que puedo es ir teniendo, aquí está precisamente este ejemplo, en función de estos ciclos de lavado, tener un digital twin y al digital twin irlo cambiando de los ciclos de lavado en función de cuán realista puede llegar a ser y en función de eso ir modelando e ir diseñando cada uno de los componentes de mi máquina, ¿no? Esto es la nueva tecnología con la cual se diseñan una lavadora, que parecería una simple lavadora, ¿no es cierto? Esta tecnología, como mostré, se aplica en Mave y lo que les permite es hacer que sus productos sean más robustos, inclusive reducir el tiempo de diseño y reducir costos también, porque se enfocan en reforzar los componentes que tienen que ser reforzados y los que no, pues evidentemente se los mantiene. Entonces, esta es una manera de optimizar el uso de energía de ingeniería y optimizar la manera en la que los ingenieros trabajan y la manera inclusive en que los clientes perciben a los productos. Si es que mi lavadora se me daña al año, pues yo diré, esta marca X es mala. Pero con estas tecnologías ustedes están viendo que las empresas trabajan en pos de proteger su marca y hacer que esta marca sea perdurable en el tiempo con una muy buena, con una muy buena aceptación, ¿sí? Y por último, para ir terminando, para ir cerrando, no es la idea cansarles demasiado. Esta es otra de las aplicaciones de inteligencia artificial que está dentro de las capacidades de Altair y de la licencia que dispone la Universidad Politécnica Salesiana. Se llama Physics AI. ¿Ok? ¿En qué consiste Physics AI? Pues muy sencillo. Imaginémonos que nosotros estamos diseñando este múltiple de escape de un vehículo, ¿no es cierto? Estamos diseñando un múltiple de escape. Perfecto. Hemos tenido un diseño 1, diseño 2, 3, 4, 5 hasta el 7, ¿no es cierto? Tengo todo esto, estos diseños de mi base de datos. He hecho una simulación CFD en cada uno de estos diseños y con todos estos datos históricos yo puedo entrenar a una computadora local. Es decir, yo puedo entrenar a mi computadora a un modelo de inteligencia artificial entrenado con estos datos. A la final, estos son datos, ¿no es cierto? Yo con estos datos puedo entrenar a un modelo de inteligencia artificial local o puedo entrenar a un modelo de inteligencia artificial en la nube que tenga GPUs más potentes que en este caso nos provea Altair. Y con este entrenamiento, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Imagínense ustedes que yo me demoré cada una de estas simulaciones en que me corra, pongamos un tiempo bajo, 2 horas. 2, 4, 6, 14 horas en tener todos estos datos. ¿Ok? Sí, entonces, yo quiero probar un nuevo diseño, que fíjense, tiene diferencias, es diferente al resto de diseños, es totalmente diferente al resto de diseños, pero no tengo el tiempo de probar 2 horas, de dejarle 2 horas a la máquina hasta que corra esto. Necesito datos ya, necesito resultados ya. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Pues muy fácil. Esta red neuronal, a este algoritmo de inteligencia artificial ya entrenado con mis datos anteriores, yo le ingreso este nuevo diseño. ¿Para qué? Para que me prediga, ¿ok? Para que me prediga cómo se va a comportar el aire o los desechos que estén saliendo por este múltiple de escape, ¿ok? Entonces, básicamente esto es inmediato. Con estos datos, con este entrenamiento, si yo ingreso este input, me va a dar un output como este, ¿ok? Me va a dar un output como este. Y aquí lo interesante y lo chévere de esto es que los resultados entre este output y el output que yo lo hubiera obtenido calculando son básicamente los mismos. Obviamente en función de cómo se le haya entrenado al modelo, ¿no es cierto? Entre más simulaciones tenga para entrenar a mi modelo va a ser mejor, evidentemente. Pero imagínense ustedes si es que yo estoy trabajando en diseños nuevos o por ejemplo, hablemos únicamente de estructuras de boogies. Yo puedo hacer diferentes cambios en estructuras de boogies y obtener comportamientos no solamente de CFD, comportamientos estructurales, comportamientos a impacto que me permitan ver
que este componente o el nuevo diseño que yo estoy probando realmente funcione. Y estas pruebas a impacto, pues lo que me van a permitir a mí es bajar tiempos, ahorrar tiempo, bajarme el tiempo y obtener este tipo de resultados de manera más rápida. Esto es la aplicación directa en las herramientas de Altair de la inteligencia artificial. Physics AI, lo pueden googlear y de nuevo, esto está al alcance de la mano de la Universidad Politécnica Salesiana. Aquí algunos videos, disculpen que no está bajado el volumen, no está bajado el volumen, pero aquí un poco de manera gráfica, aquí un poco de manera gráfica, a ver, ¿dónde está el volumen por acá? Ah, se me va. Aquí un poco de manera gráfica, aquí está. Aquí un poco de manera gráfica el hecho de que em, esta parte de, esta parte de, en estructural, estamos saltando por acá. Ajá, sí, esta parte en estructural, yo puedo, miren, aquí estaría, aquí estaría la predicción que me hace Physics AI, sería esta, ¿no? Que va a ser totalmente correlacionada con la simulación que me hace CFD. Pero CFD, en este caso Accusolve de Altair, se me demora 2 horas, por poner un número. Physics AI se demora segundos en hacer esta predicción. ¿Ok? Y no solamente es aplicable a, como les dije, a CFD. Aquí, por ejemplo, esta es una prueba de un impacto en un capó, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy moviendo la pelota para que el software me prediga qué es lo que va a pasar, cuánto se va a deformar en función que yo muevo la pelota. Miren, muevo, esta es una prueba de una cabeza humana que quiere asemejarse. Entonces yo muevo la cabeza humana y miren, es automático la distribución de esfuerzos y deformaciones que me da. Entonces, fíjense ustedes qué manera de ahorrar tiempo es con la inteligencia artificial que ya está metida de cabeza, como era de esperarse, en la ingeniería asistida por computador. ¿Ok? Perfecto. Y para ir terminando, pues un poquito mostrar qué es lo que hacemos en CoinApp. Nosotros también ya vamos a integrar acá con todos los datos que tenemos, con todo el entrenamiento que tenemos para nuestros modelos de inteligencia artificial, ya vamos a integrar, hacer este tipo de pruebas con inteligencia artificial. Tal vez para la próxima vez que nos encontremos en alguna conferencia ya les muestre algún resultado de integrar inteligencia artificial y poder decirles, en una familia de buses ya no se tiene que hacer la volcadura. Esta volcadura tarda 6 horas. No, y ahora ya puedo tenerte resultados en minutos o en segundos, ¿sí? Pero bueno, esto es a lo que, como nace CoinApp, realizando este tipo de pruebas de volcadura de autobuses. Esto es una volcadura de un autobús en el cual, fíjense, aquí se tiene las distribuciones de esfuerzos y aquí podemos llegar a determinar estos esfuerzos que van cambiando en el tiempo, si es que pueden llegar a tener un pico tal que causen una ruptura de la estructura, ¿no? Todo esto realizado, el mallado de esta estructura lo realizamos en Hypermesh. El procesamiento de estas pruebas de impacto lo realizamos en no Optistruct, perdón, Optistruct es las pruebas estáticas. En radios realizamos la simulación dinámica y el postprocesamiento en Hyperview. Aquí les doy todas las herramientas con las cuales nosotros trabajamos para realizar este tipo de simulaciones que son cercanas a la realidad y que tienen una acreditación internacional. Todas estas son las fases de un proyecto que nosotros realizaríamos, ¿sí? Empezaríamos con planos en 2D, luego los transformamos en 3D, como se ve acá a la izquierda. Esto ya sería el mallado en esta parte derecha. Y acá los resultados, ¿no? Ya vieron la simulación de la volcadura. Este sería un resultado de esfuerzo, este un resultado de deformación. Y aquí es interesante ir analizando los esfuerzos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cuando yo tengo todos los pasajeros cargados acá, quienes soportan un mayor esfuerzo es esta viga, ¿ok? Y por acá es donde ingresa el esfuerzo y por acá es donde sale el esfuerzo, o viceversa, por aquí ingresa y por aquí es donde sale. Entonces son importantísimos estos refuerzos de los autobuses, ¿no? Ahora se ve por qué. Porque el momento en que está trabajando el autobús estructuralmente, yo veo que ingresa por esta zona y que sale por esta zona. Si es que no estuvieran, imagínense que no estuviera acá estos dos desfogues, llamémoslo, de esfuerzos, tanto este como este. Si es que no estuviesen, estaríamos hablando que el esfuerzo no fluye en esta zona, sino que se
en este sentido, sino que se concentra en un punto y ahí es donde vienen las roturas. Entonces, qué importante tener este tipo de herramientas para poder entender cómo está comportándose una estructura y en función de ese entendimiento poder plantear innovaciones. Bueno, en nuestro caso, lo que planteamos es informes en los cuales se dice que el componente o la estructura está apta o no está apta para que se transporten personas, se transporten viajeros. Pero imagínense ustedes tener este tipo de herramientas para poder innovar en sus negocios, innovar en sus trabajos o plantear nuevas soluciones a los problemas que hemos tenido siempre a través de la tecnología. Ok, si es que, bueno, tenemos capacitación, tenemos un canal de YouTube, como mencioné, en el cual ustedes pueden ver que hemos aportado muchísimo a la comunidad y pueden ustedes aprender si gustan este tipo de herramientas. Todas las herramientas que hemos visto, todas tienen video tutoriales en el canal de YouTube gratuitos en los cuales ustedes pueden suscribirse al canal, darle un like y ingresar. Y también pues tenemos inclusive un blog en el cual vamos sacando las novedades que tenemos, ¿no? Y si es que ustedes gustan ponerse en contacto con nosotros, pues sin ningún problema a través de LinkedIn. Acá les dejo mi usuario y también la página de LinkedIn de CoinApp es @coinap. Ya les mencioné que estamos en YouTube, ya les mencioné que estamos también en TikTok. No le van a ver ahí al ingeniero Cepeda bailar, pero sí responder preguntas. Me gusta mucho esa interacción con las personas en el hecho de responder preguntas y de ir clarificando conceptos, ¿no? Ha habido hilos de preguntas y respuestas en las cuales nos hemos clavado mucho con varias personas e ir clarificando conceptos es una de mis misiones, ¿no? Enseñar y dejar este legado de todo lo que ha hecho la sociedad por enseñarme y el esfuerzo también que yo he hecho por aprender, pues entregárselo a la misma sociedad para que vayamos progresando como Ecuador. Muchísimas gracias, ha sido un honor estar con ustedes y ahora pasemos a preguntas, a un espacio de preguntas para verificar qué se ha entendido, qué no se ha entendido y en función de eso, pues ir viendo qué es lo que necesitan. No sé si es que yo mismo veo las preguntas o ingeniero Jara me ayuda seleccionando las preguntas tal vez. Es una excelente pregunta. Muchísimas gracias por esa pregunta. A ver, permítame de nuevo abrir la pantalla y para esto es bueno ver. Yo tengo acá justamente abierto SimSolid. Esta es la interfaz avanzada de SimSolid, la más poderosa. ¿Ok? Esta es la interfaz más poderosa de SimSolid. Y como ustedes pueden ver, acá no tiene herramientas de CAD. Este es específicamente de simulación, específicamente de CAD. Entonces, la respuesta es no. Lamentablemente en SimSolid no vamos a poder modificar. Fíjense, esta es una estructurita en la cual vamos viendo desde más. Aquí simulamos todos los elementos estructurales de esta estructurita y vamos viendo inclusive el comportamiento de los pernos. Es interesantísimo el ver cómo trabaja SimSolid. Voy viendo el comportamiento de los pernos, cómo se está trabajando. Ahora, si es que nosotros quisiéramos, y no lo tengo abierto por acá, déjenme abrirlo, está un poco se enlenteció mi computadora, pero bueno, vamos a ponerle. Si es que quisiéramos, si es que quisiéramos trabajar en una interfaz en la que podamos cambiar la geometría, ir actualizando la geometría, yo les recomiendo Inspire. ¿Ok? Inspire es el software por excelencia para pequeñas y medianas industrias y para introducción al mundo de los elementos finitos. ¿Ok? Este es el software que yo recomiendo para empezar a aprender. Ok, para empezar a aprender, me han preguntado mucho también en redes, oye, ¿y cómo hago para empezar a aprender? Bueno, SimSolid es bastante didáctico, en realidad es bastante fácil de aprender, no hay ningún problema en aprender SimSolid. Sin embargo, es interesante también entender o enterarnos que hay otro tipo de herramientas como Inspire. En Inspire sí voy a tener yo herramientas de CAD, aquí ya se me abrió Inspire, sí voy a tener yo herramientas de CAD, miren.
acá tengo herramientas de sketch, acá tengo herramientas de geometría y sobre todo, lo más interesante es que yo tengo a SimSolid, ¿sí? Acá yo puedo escoger a SimSolid como herramienta herramienta de dentro del CAD. Es decir, si yo soluciono acá una geometría, yo puedo utilizar SimSolid para esta solución. A ver, veamos si es que puedo abrir rápidamente el primero que tenga por acá, que es este, abramos un ensamble. Este es un tutorial basado en una, en una geometría hecha en un canal de YouTube en SolidWorks, ¿sí? Y es interesante, todavía no he podido subir el video, pero es interesante observar que acá se puede ver unas diferencias y cómo está, cómo está comportándose SolidWorks, ¿no? Aquí yo veo varios tipos de soluciones y, por ejemplo, si es que yo quisiera, pongámosle un esfuerzo, solamente para terminar la idea, fíjense, en este componente este es un pasador, este solo es una base y esto es un eje que tiene un hueco. Entonces, evidentemente, un eje que tiene un hueco va a ser más factible de que haya un concentrador de esfuerzos y eso es lo que nos dice acá SimSolid. ¿Qué quiero decir con esto? Que SimSolid dentro de Inspire trabaja excelentemente bien. Así que una opción para tener CAD y SimSolid es Inspire y está también dentro de la suite que disponen en en la Universidad Politécnica Salesiana. Es muy buena pregunta también, muchas gracias. En términos de diseño generativo, viene integrado en Inspire. Todo viene integrado en Inspire, no hace falta instalar alguna otra cosa más, no. Todo está integrado en Inspire. Y el costo computacional es muchísimo menor que un software de elementos finitos tradicional. Para hacer un parangón, si es que nosotros estuviéramos trabajando con SolidWorks, por ejemplo, y tuviéramos que hacer una malla muy fina, pues obviamente ahí vamos a tener que SolidWorks va a empezar a dar problemas a nuestra computadora, ¿no? El mismo componente, si lo simulásemos en SimSolid, lo haría de manera fluida, sin ningún problema. Es un costo computacional muchísimo menor el que tenemos con SimSolid y con Inspire. Podemos generar los datos sintéticos con el software que les mostré, con Activate, que es similar a MATLAB, ¿sí? Entonces, si es que nosotros ya tuviésemos un dataset de datos reales, podríamos aplicar algún comando. Inclusive, hay un software dentro de la propia suite de Altair que se llama Compose, que es similar o que utiliza los comandos de Python. Entonces, como ustedes saben, en Python yo puedo programar para que ese dataset vaya modificándose de algún modo y poder construir un dataset más grande con el cual yo alimentar a mi gemelo digital y en función de eso tener un mejor comportamiento. Entonces, totalmente factible hacerlo tanto en Activate, que sería un Simulink, y en Compose, que sería un MATLAB. Con comandos yo puedo generar datos sintéticos con los cuales alimentar a mi gemelo digital sin ningún problema.
Sí, positivo. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y justamente en la versión 2025 se ha integrado ya esta capacidad de realizar análisis en materiales compuestos, precisamente con materiales ortotrópicos, que obviamente sabemos que tienen diferentes propiedades en direcciones ortogonales, ¿no es cierto? Entonces, no hace falta ningún otro plugin. Obviamente, hace falta tener las propiedades del material, ingresarlas correctamente a SimSolid, pero se puede realizar una simulación directa como tal en SimSolid. Esto es una actualización de la 2025. En la 2024 me parece que todavía no está. Sí tiene y también existe otro programa de Altair que se llama la librería de materiales de Altair, a lo que uno puede acceder igualmente dentro del usuario en Altair One y ahí es donde yo puedo ir extrayendo materiales. Pero evidentemente es lo mejor a mi criterio en tema materiales compuestos sería hacer las pruebas, ¿no? Ir extrayendo las propiedades del material que se tiene porque es muy variable. Es muy variable en función de la cantidad de resina que se le ponga, en función de la composición misma de la resina, en función del proceso de manufactura. Ese es el tema con los materiales compuestos, no son unas propiedades tan estables como uno desearía, pero pues lo que se puede trabajar es haciendo las pruebas de nuestro material y esta información alimentando a SimSolid. Ujú. A ver, sería un poco inconveniente el momento en que tenemos una estructura uno de pasarlo a 3D, ¿no es cierto? Esto más bien va por el hecho de que ahora con los CADs estructurales, con tecla o con robot, según he visto, lo que hacen es hacer un modelado súper cercano a la realidad de las estructuras. Ahí es donde entraría SimSolid. Si es que, por ejemplo, estoy modelando una estructura bastante simple, que solamente tengo los 1Ds, pues sería bastante complicado. El poder de SimSolid sería precisamente ahorrarme ese tiempo. Si es que lo pienso al otro lado de viceversa, lo que actualmente se hace es que yo tengo los 3D, los CADs estructurales que me sacan los programas, como menciono, como Tecla, como Advanced Steel, como Robot. A eso lo que el ingeniero hace es la simplificación, ¿no? La idealización de hacerles líneas. Entonces, básicamente estamos haciendo como el proyecto, el proceso inverso y estamos ahí perdiendo tiempo. ¿Qué tal que de ese CAD estructural directamente lo pasamos a SimSolid y lo simulamos? Esa sería una manera de ganar tiempo total. Ahora, estamos hablando de diseño, ¿no es cierto? Dentro de la parte soldadura, nosotros podemos ver el comportamiento de la soldadura, evidentemente viéndolo, si es que la soldadura no tuviera defectos humanos, defectos que se pudieran dar ya en el momento del proceso de manufactura. Em, Ahí lo que yo recomendaría sería ir aplicando o ir viendo factores en los cuales o zonas en las cuales yo pudiese tener complicaciones en una estructura y a esos, qué sé yo, ponerles un poco más de cuidado. ¿Ok? En temas de espesores, en temas de análisis especial de una zona en la cual podría, según ya veo en el software y según también mi criterio ingenieril, el ir viendo que pudiera tener problemas. Ahora, evidentemente, el momento de la construcción hay también una responsabilidad en la parte tanto constructora como fiscalizadora. Entonces, ahí también hay que ir trabajando de la mano, ¿no? Decir, ok, este diseño tiene
tiene está considerado soldaduras que tienen 98% de fiabilidad o se consideraron soldaduras perfectas, por favor, en esta zona yo puedo tener problemas, tener cuidado específicamente en esa zona o tener cuidado en esta otra zona. ¿Me explico? No podemos decir que podemos aplicar un factor de reducción, por ejemplo, o un factor humano en SimSolid. No vamos a encontrar una opción en esa, pero sí aplicar ahí nuestro criterio e ir viéndolo por zonas y en función de las zonas ya instruir al equipo que va a hacer la construcción y la fiscalización para en esas zonas tener un especial cuidado. Esa sería mi recomendación. Es una excelente pregunta y muchísimas gracias por la pregunta, Isaac. Y acaba también un comentario bastante amplio que concatena y quiero hacer que concatene con esta pregunta. A ver, si un software es un software que tiene una licencia que está precedido o está respaldado por una marca, por un equipo de desarrolladores, esto es un criterio del SAE para el momento de acreditación de laboratorios. Ese software se considera validado, el código se considera validado. Ok, repito, si es que tengo un software que viene licenciado desde una empresa que soporta una estructura del software como tal, que soporta la fabricación de ese software, el desarrollo de ese software se considera validado. ¿Por qué se considera validado? Porque evidentemente para la generación de ese software se siguen unas normativas de codificación. Entonces, yo decir que me voy a meter a ver si es que el código está bien hecho, no, porque es un software que viene garantizado, entre comillas, desde la fábrica. Eso concatena con lo que nos dice acá José Gabriel Legas, que nos dice que sí, que es un misterio los softwares comerciales y los softwares abiertos están abiertos. Pues hay que mirarlo desde el otro lado. Los softwares abiertos, básicamente cualquiera los puede tocar, cualquiera los puede modificar. ¿Y cómo sé yo que la versión que me llegó a mí es un software que realmente está funcionando bien, que el código está validado? Pues no sé, ¿no es cierto? Eso es lo que se tiene en un software licenciado. El SAE nos mencionó este tipo de criterios y este es un aprendizaje que traigo de todas las auditorías de acreditación que hemos pasado acá en el laboratorio. Con esto quiero decir que si es que yo estuviera utilizando un software abierto, de código abierto, para poder acreditar mi laboratorio, el laboratorio COINAP, tendría que hacer una prueba de validación del código. Y ese tipo de pruebas de validación de código son extremadamente caras. En el país no existen y me saldría más barato pagar la licencia, que es lo que hago, que realizar este tipo de pruebas. ¿Me explico? Entonces, no es que los softwares son cajas negras y que, uy, no se sabe qué harán. No, no, no. De SimSolid, por ejemplo, hay white papers en donde explican todos los pasos y cómo es que está trabajada la matemática. ¿Ok? Es una matemática bastante compleja, evidentemente, pero está explicado en white papers y como mencioné, hay comparativos y hay maneras de sacar una comparación. ¿Listo? En cambio del software libre, ahí es donde yo no tengo seguridad. ¿Qué tal que alguien le cambió una coma del código y no me está sacando correctamente el resultado? Yo no sé. ¿Y cómo aseguro? Pues yo no puedo asegurar. Tendría que contratar un tercero para asegurar eso. Y eso realmente sí va a ser caro, hablando de si voy a utilizar para un proyecto un software libre. Ahora, para aplicaciones específicas, como ya menciono, se considera que si se utiliza un software licenciado, el código ya está validado. ¿Sí? El código. Pero una cosa es el código como tal y otra cosa es la aplicación del código.
¿sí? Entonces, yo siempre recomiendo en proyectos no meterme a hablar que el código tenga algún tipo de, o necesita algún tipo de validación, pero sí realizar una validación de lo que yo he hecho como ingeniero. Por ejemplo, en elementos finitos tradicionales, y pongo siempre este ejemplo de muchas tesis que he visto a lo largo de todos estos años, desde que regresé de México con este criterio un poco más fino, se ve muchísimas tesis en el país en las cuales no hay un criterio de convergencia de malla. O sea, tienen un componente, le mallan, se ve bien bonita la malla, hay unos triangulotes, unos triangulitos por ahí, pero en ningún lado aparece un gráfico de convergencia de malla. Entonces, en ningún momento se aseguró la gente que hizo estas tesis de que ese tamaño de malla sea el correcto. ¿Cómo es que pasaron? No sé, ahí sí no sé. Si hubieran sido tesistas míos, no hubieran pasado sin un estudio de convergencia. Eso es lo que yo siempre recomiendo y te recomiendo a ti. Realizar siempre un estudio de convergencia para estar seguro, al menos como mencioné, que matemáticamente la aplicación de este programa por mí es adecuada, es correcta, ¿sí? Ya el hecho del código tiene una garantía, digámoslo, porque tiene una empresa atrás que lo garantiza. Hay normas, hay normativas que las empresas pasan y superan en función de que son empresas y que están controladas y reguladas. No cualquiera tiene una empresa de desarrollo de software, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, esta es mi recomendación. Por una parte, el software está validado y yo tengo una garantía de que está bien codificado si es que trabajo con un software de una casa desarrolladora de software, de un software comercial, pero yo tengo que validar mi procedimiento, lo que yo hice con el software. Entonces, para eso están las curvas de convergencia, para eso está la calidad de malla, para eso está varios criterios de validación de elementos finitos tradicionales y en SimSolid, como les dije, igualmente se puede sacar curvas de convergencia e igualmente se tiene criterios para hacer este tipo de validaciones.